reanudar la grabación. Comienzo presentando. Bueno, buenas tardes. Gracias a todos y todas por participar de esta charla. Es la segunda charla que tenemos como parte de este ciclo de charlas que organizamos el Magíster de Historia y el programa de la Escuela de Historia de la Universidad Diego Portales. Soy Ponciano del Pino, soy profesor y director del Magíster en Historia de América Latina de la UDP. Es un gusto y un honor poder tener a Gonzalo Sánchez en este ciclo de charlas y también agradecer a Gina Paola Rodríguez, directora y profesora del Centro de Investigaciones en Ciencias Jurídicas de la Universidad Nacional de La Pampa, en Argentina, y a Valeria Navarro Rosenblatt, historiadora, profesora, quien colabora en la Escuela de Historia de la UDP. Y por supuesto, gracias a Carlos Carvajal, Ida Figueroa y Maggi Carvajal por el apoyo técnico y administrativo. La charla de Gonzalo se titula Salir de la guerra, desafíos de la paz en Colombia. Sin duda un tema tan complejo y desafiante, social, política y por supuesto teóricamente. Cuando pensamos las revoluciones, las guerras civiles y las violencias, los esfuerzos por comprender han estado puestos en cómo se llega y cómo se configuran estos fenómenos sociales, así como las largas y complejas secuelas que dejan estas. En las últimas décadas se han desarrollado valiosas aproximaciones teóricas en esa línea, no me voy a explayar. Sin embargo, queda la pregunta, ¿cómo se sale de ahí? ¿Cómo se sale de las guerras? Y es en esa línea que Gonzalo podrá abordar en esta presentación. Gonzalo Sánchez, es difícil situarlo, es abogado, filósofo, sociólogo e historiador, es profesor emérito de la Universidad Nacional de Colombia, máster por la Universidad de Essex en el Reino Unido, doctor en Sociología Política por la Escuela de Altos Estudios de París. Ha sido profesor en diferentes universidades del mundo y es extensa la producción académica y las publicaciones que tiene. Solo quiero mencionar algunos textos, algunos libros que recomiendo en clases: Bandoleros, Gamonales y Campesinos, en coautoría con Tony Martens; Guerra y Política en la Sociedad Colombiana; Guerras, Memoria e Historia. Y sé que han salido dos últimos libros suyos. El último es Caminos de Guerra, Utopías de Paz, Colombia, 1948-2020. Pero la trayectoria de Gonzalo no solo es académica, sino también Gonzalo es un intelectual comprometido con su país y con la paz. Fue director fundador del Centro Nacional de Memoria Histórica de Colombia, una de las instituciones más importantes en la reflexión sobre la violencia y la memoria, centro que ha producido alrededor de un centenar de estudios e informes monográficos y una gran síntesis con el informe Basta ya, Colombia, Memorias de Guerra y Dignidad. Sin más, le doy la bienvenida a Gonzalo. Bueno, muchísimas gracias, Ponciano, por la invitación. Gracias por la presentación. Muchísimas gracias por los colegas que nos acompañan, especialmente a Paola Rodríguez y a Valeria Navarro, que discutirán conmigo o desarrollarán algunas de las sugerencias que yo simplemente planteo aquí. Me gustó mucho el título para comenzar. Salir de la guerra, pero yo le quería agregar la segunda parte, salir de la guerra sin salir de la guerra, que realmente en eso es en lo que estamos en este momento en este país.
y quizás subrayando de entrada el peso del pasado de guerras en este país, que sigue siendo un sello distintivo en el contexto latinoamericano. Y quiero comenzar de manera muy simple. Voy a dar simplemente puntadas muy generales sobre los temas que quiero poner sobre la mesa, con unas afirmaciones no demostradas, sino como previas para poder entrar directamente en el terreno. Inicialmente yo había pensado una exposición arrancando por allá con la violencia de los años 50, pero me pareció que era demasiado fatigante por un lado y que no llegábamos quizás al punto de mayor interés, que es el presente que nos agobia. Voy a comenzar con unas afirmaciones fuertes sobre las cuales he trabajado en textos anteriores y que simplemente las voy a dar presuntuosamente por sentadas. Primero, este es un país de guerras y negociaciones. Y en eso hay que tener en cuenta no solamente la enorme tradición de guerras civiles del siglo XIX, 9 o 10 guerras civiles, eso ya ni se sabe cómo contarlas, sin contar las del siglo XX y del siglo XXI, porque todavía estamos en eso. En el siglo XX, pues tenemos dos momentos de inflexión muy importantes. Primero, la guerra de los 1000 días, al fin del siglo y comienzos del siglo XX, es como el eslabón, la guerra llave entre uno y otro siglo, entre el viejo modo de hacer las guerras caballerescas del siglo XIX y la violencia de los años 50, que aparece en el imaginario global como una especie de desregulación de esas guerras caballerescas del siglo XIX. Pero al mismo tiempo, esa violencia compleja, desregulada, se convierte en el punto de arranque de las nuevas formas de esta violencia contemporánea, que es la que estamos básicamente enfrentando hoy. Pero tener en cuenta eso, porque ambas cosas pesan mucho. La experiencia de guerras y la experiencia de negociaciones frustradas, de negociaciones inconclusas o de negociaciones o determinaciones de guerras mal cerradas. Guerras que se terminan, digo yo en algún texto por ahí, guerras que se terminan pero no se resuelven. Por primera vez en estas negociaciones de La Habana se pretende realmente resolver los fundamentos de la guerra. Antes lo único que importaba era cerrarlas como fuera en algún momento, cuando se encontraba que había habido una degeneración de esas guerras o una transformación amenazante de esas guerras para las élites políticas del país. Primer punto. Segundo punto, característico de esta guerra contemporánea, a diferencia de la guerra bipartidista que llamamos nosotros la violencia y de las del siglo XIX, en la de hoy, hay una enorme multiplicidad coexistente de actores y de tipos de violencia al mismo tiempo. Entonces, para ponerlo simple, entonces tenemos la violencia de las guerrillas, tenemos la violencia de los narcotraficantes, tenemos la violencia de los paramilitares, pero también tenemos muchísimas otras expresiones de violencia organizada. Incluso es interesante cómo aquí a veces nos transamos en las discusiones de cómo nombrar esos múltiples grupos, porque realmente cómo nombrarlos pues es una manera de identificarlos para ver cómo tratarlos opolisivamente o políticamente. Pero punto entonces 2, esa multiplicidad de actores, muy característico. Tercer punto, es una compleja guerra contemporánea que genera, me refiero especialmente a esta reciente, una crisis humanitaria de altísimas proporciones, y simplemente aludo a las cifras que están pues tratadas en el informe del Bastallac al que hizo alusión Ponciano, pero simplemente para que quienes no están familiarizados con el caso colombiano puedan entender de qué estamos hablando. En esta guerra, después de la violencia se calcula en los 200.000 muertos, de allá de esa vieja violencia a hoy, en el informe del Bastallac y en algunos trabajos estadísticos que hicimos posteriormente,
el estimativo al que nosotros llegamos es aproximadamente unos 300.000 muertos, o sea, desde los años 60 hasta el día de hoy. Sumados entonces a los 200 de la vieja violencia son 500.000, es una cifra mayúscula. Cerca de 40.000 secuestrados, que eso es lo otro, la multiplicidad de expresiones de la violencia. Cuando uno mira casos como, no sé, como el de Chile, digamos, en la dictadura, hay como unas especificidades, unas acotaciones muy singulares, acotables, numerables fácilmente, de las expresiones de violaciones de derechos humanos. Pero aquí las tenemos todas, ¿no? Los secuestros, la desaparición forzada, cerca de 80.000, entonces que es una cifra que comparada con todas las cifras sumadas de América Latina, está por encima de ellas, es una catástrofe también en ese sentido. Más de 7 millones de desplazados, de los países con más desplazados en el mundo durante los últimos 20 años, por lo menos. Estamos hablando de cifras mayores, es decir, sin contar las otras expresiones de la violencia sexual, del reclutamiento forzado de niños. Aquí cabe todo el diccionario de la guerra y de las violaciones de los derechos humanos. Cuarto punto. Con las FARC, que es solamente una de esas expresiones armadas de la violencia, se firma el acuerdo de paz, el acuerdo de La Habana, en el 2016, tras 4 años de difíciles negociaciones. Entonces, las FARC tienen una particularidad, y es que así como decíamos que la guerra de los 1000 días era de tránsito entre las guerras civiles y la violencia de los años 50, las FARC como guerrilla también tienen un pie en esa vieja guerra de la violencia informe que llamamos, y el otro pie, pues el más importante, en el contexto de las guerrillas revolucionarias que irrumpieron por toda América Latina más o menos coincidentemente. Pero las FARC tienen las dos patas. Tienen Tiro Fijo, que fue el jefe del Estado Mayor de la FARC, peleó y fue víctima de la violencia a fines de los años 40. Entonces es casi un ciclo vital y un ciclo del país el que muere cuando muere Tiro Fijo. Y es ese ciclo vital de Tiro Fijo de alguna manera el que se estaría teóricamente cerrando negociadamente en La Habana en el 2016. Entonces, otro hecho importante aquí, como conclusión de esto que acabo de decir, con los acuerdos de La Habana se cierra el ciclo revolucionario de América Latina en algún momento, de alguna manera. Era la última guerrilla que quedaba, todavía nos va a quedar el ENB, volveremos sobre eso, pero se pensaba, por lo menos en el momento de euforia, que estábamos cerrando el ciclo revolucionario de América Latina como lo habíamos comenzado en los años, o el cruce de fronteras entre los años 50 y los años 60. Voy a poner entonces un primer punto para entender las dificultades que ha tenido con este peso histórico que tiene este pasado tan fuerte de incumplimientos acumulados por años y por años, y como digo, por intentos de negociación que no se atrevían a asumir las raíces mismas del conflicto. Voy a discutir algunos puntos centrales que hacen la dificultad de la consolidación de esta paz negociada en el 2016. Primer punto, un déficit originario en los acuerdos mismos, en las condiciones de reproducción de la violencia que quedan implícitos en el modo de construcción de los acuerdos mismos. Por las razones que fuere, se repitió el ciclo, en este de las negociaciones del 16, el ciclo de las negociaciones parciales de décadas anteriores. Negociaciones parciales que llevan, es una tesis que denuncié hace mucho tiempo, negociaciones parciales que llevan a guerra prolongada. Paz parcelada, guerra prolongada. Esa es una ecuación, digamos, sostenible a lo largo de la historia moderna de Colombia, para ponerlo de alguna manera.
Es probable que se pensara que involucrar al ELN era juntar dos tipos de agendas y de estrategias de guerra y de negociaciones muy distintas, y que eso haría imposible un proceso de paz con un horizonte temporal más o menos definido. Es decir, negociamos con las FARC y nos quedó ese pendiente, que supuestamente era el cierre total del conflicto, nos quedó el ELN por fuera. Escuchaba antes de entrar a esta conversación justamente al negociador de La Habana, hablando sobre este tema, discutiendo con unos puntos que yo planteé relacionados con esto, en donde él señalaba, mis inquietudes son esas: ¿por qué no fue posible? El hecho de que no haya sido posible, pues nos deja otra vez en el aire ese cierre. Él trataba de dar alguna explicación sobre eso. Dice, ¿qué pasa con el ELN frente a las FARC? Dice él, no es que no hubiéramos querido negociar simultáneamente con las dos grandes guerrillas sobrevivientes, sino que, lo dice él figurativamente, el ELN ha tenido de alguna manera un complejo de hermano menor de las FARC. Entonces, que entrar a negociar con las FARC era, digamos, un poquito asumir su anulación en el proceso mismo de negociación. Y lo más preocupante de lo que él planteaba hace un rato es, él dice que una eventual negociación con las FARC, con el ELN, no se va a hacer sobre la base de una agenda similar a la de las FARC, sino que seguramente ellos van a querer una agenda que vaya por encima de las FARC, lo cual va a ser muy imposible resolver este nudo pendiente. Adicionalmente, antes de las negociaciones, como ya lo señalé, había ya un buen número de grupos armados y de violencias mafiosas que no entraban en la lógica de lo negociable. Siempre es cosa sabida que cuando se producen unas negociaciones, y lo vimos en Centroamérica, en El Salvador o en Guatemala, quedan unos rezagos de violencia de los que no entran a negociar o de los que aprovechan la negociación de estos para montar sus propios grupos armados, yo qué sé. Es decir, hay unas violencias residuales que siempre pueden tener unos alcances dependiendo obviamente también de los contextos en algún momento, que se parecen mucho a esos grupos residuales que constituyeron aquí el fenómeno del bandolerismo en el caso de la violencia de los años 50, en los años 60, la expresión dominante, digamos, armada, residual de la violencia fue el fenómeno del bandolerismo, sobre el cual está ese libro que tú mencionabas, Ponciano. Entonces, las armas no eran por tanto un problema, habían quedado flotando en los mercados ilegales independientemente de cuántas hubieran sido formalmente entregadas por las FARC. Y en eso sabemos que las FARC fueron, por lo menos teóricamente, muy responsables, porque una vigilancia internacional para la entrega de esas armas, pero obviamente siempre quedan por fuera y quedaron por fuera unos reductos importantes. De los 12.000 o algo así guerrilleros que entregaron, los 2.000 aparentemente estarían activos, hubieran regresado a las armas. Y aunque las FARC hubieran entregado las armas, pues esas armas están disponibles en ese mercado de toda esa multiplicidad de actores armados superstites. O sea, cualquier retorno a la guerra por incumplimientos, por precariedad de los estímulos para dejar las armas, contaba ya de partida con estructuras armadas que facilitaban el regreso, que más que rearme era una reinserción en estructuras ya existentes. Muchos de esos de la FARC, ya cuando comenzaron los incumplimientos evidentes gubernamentales o de las élites locales o regionales o las amenazas de los actores armados, narcotraficantes o paramilitares o terratenientes, lo que fuera, pues tenían a dónde refugiarse. Estos que comenzaban a sentir, a tener esta sensación de precariedad del cumplimiento de los acuerdos. La guerra con las FARC se acabó, dice el exconsejero de paz Sergio Aramillo, pero siguen otras formas de violencia, no la guerra como existió previo a los acuerdos.
Obviamente aquí hay una discusión entonces muy fuerte si realmente se puede decir se cerró el ciclo de la lucha armada como lo planteé antes, o qué acotaciones hay que introducirle a eso. Las negociaciones tenían, pues, en términos de contenidos, la mejor agenda. Se dice que esta agenda que se construyó en La Habana de los 5 puntos es la mejor agenda que se había hecho en todos los procesos de negociación anteriores y con los puntos que había que poner sobre la mesa, ¿no? Teníamos entonces la mejor agenda, pero tenían la casi imposibilidad de acotar el número de actores con los cuales negociar. Se hizo una abstracción de la complejidad real y operaron tanto los negociadores como la sociedad con el supuesto de que se negociaba una guerra de 2 y en realidad era una guerra de muchos. Quizás se asumía también que la negociación con el mayor actor armado podía tener un efecto de arrastre sobre los otros actores. E inicialmente yo creo que esa sensación fue palpable en la medida en que se sentían exitosos los acuerdos firmados y el proceso arrancaba con cierta fuerza, por lo menos en ese primer año, ese primer tramo con el propio Santos que había impulsado los acuerdos. Ello podía ser así, pero una vez entra el nuevo gobierno, ese entusiasmo comienza a debilitarse. Entonces no fue así porque comienzan los asesinatos de los desmovilizados, comienzan las trampas jurídicas contra los dirigentes que se han incorporado a la vida política, comienza toda una campaña muy beligerante contra los acuerdos, presentándolos como acuerdos fundadores de nuevas impunidades en el país, etcétera, etcétera. Entonces, primer punto, en el modo de negociación, había quedado en embrión potencial la continuidad de la violencia. Segundo punto, no hubo sociedad suficiente para la paz. Esta puede ser una tesis muy fuerte. Y no solo por las mentiras y tergiversaciones sobre el proceso, que los acuerdos de La Habana tenían compromisos sobre la ideología de género, que fue el discurso sobre todo de las comunidades protestantes, el discurso sobre la impunidad para la insurgencia, o la deficiente pedagogía por parte del gobierno sobre las bondades del proceso, factores que llevaron al inexplicable no del plebiscito. Sí, eso fue la sorpresa más grande. Eso fue como decía acá el guayabo, cuando uno toma trago, mucho trago, que le da el guayabo, la resaca, se dice aquí, para medio país. La sorpresa, y la sorpresa incluso para los mismos opositores a los acuerdos. Eso fue muy, muy impresionante, pero no solamente por todo eso, sino por algo más de fondo, que tiene que ver con algunas de las cosas que comentábamos con Ponciano aquí antes de entrar a la conversación. Esta ha sido una guerra muy larga, y en las guerras largas sucede algo muy explicable en las comunidades y grupos sociales que las viven, y es que tienen que acostumbrarse a negociar cotidianamente su sobrevivencia, a aprender a convivir con la violencia y en algunos casos hasta beneficiarse de la violencia sin haber sido sus promotores. Para otros, la prolongación de la guerra, evidentemente, es abiertamente la prolongación del negocio, y el negocio tiene ramificaciones enormes por toda la geografía, por los mares y por las fronteras hacia los mercados internacionales. Este acostumbramiento le quita mucha urgencia a la paz, paradójicamente. Esto hace también que haya una muy limitada capacidad y voluntad de acogida en todas las esferas de la sociedad a los reinsertados. Y así como pesan las inercias y los acomodos, los odios de la guerra terminan pesando más que las promesas de la paz y los límites de los reinsertados en sus procesos. Las FARC hoy, transformados en los comunes, que tardíamente cambiaron su sigla, siguen tan odiadas en la política como lo fueron en la guerra. Digamos, estos elementos emocionales siguen teniendo un peso muy, muy, muy fuerte en el modo como se siguen representando las sociedades los beneficios
conseguidos a través de la negociación. Y esto se ve en todas las resistencias al ingreso a la política, que fue de parte de la negociación, y la oferta, obviamente, para las FARC era primero resolver los temas estructurales sobre los cuales se había montado el conflicto, principalmente el tema de la propiedad agraria, el tema de la reforma agraria y el tema de la participación política. Entonces, la primera oferta para la transición es: ustedes salen de las armas, pero pueden entrar a hacer el ejercicio para hacer sus mismos planteamientos de transformación a la sociedad, a la arena política. Y las primeras resistencias fue a eso, ¿no? Es decir, cómo estos criminales pueden estar en el Parlamento y esto es un asedio mediático todo el tiempo, y campaña de la permanente campaña política y del lenguaje mismo del gobierno en el momento. Entonces, y si la paz tarda en traer resultados tangibles a las comunidades, la indiferencia, ese acostumbramiento de que hablamos, se va tornando casi en silenciosa animadversión a la paz. La paz inútil. Pues es como la sensación que se va a quedar. ¿Para qué hicimos esto? Que hoy también en esta conversación con Humberto de la Calle, el negociador, refiriéndose a lo que estaba pasando en este momento, él decía: yo me pongo en el papel de Tirofijo, este hombre que vivió toda su vida en la violencia, en ese imaginario de un hombre que se está defendiendo del establecimiento. Y dice: si él hubiera visto esto que está pasando tras los acuerdos, ¿él qué hubiera dicho? He dicho: pucha, tanta guerra, ¿para qué? ¿Para esto? ¿Para estos muertos? ¿Cuál fue el sentido de la guerra? ¿Cuál fue el sentido de la guerra? Pero sobre todo para él más, ¿cuál fue el sentido de la negociación? Hubiera sido preferible quedarse en el monte, quedarse con las armas, que entrar a negociar para ser reducidos a lo que hemos sido reducidos de alguna manera. Y esto ha sido también un elemento muy característico de todos los procesos anteriores. Los muertos de negociadores y dirigentes negociadores y de desmovilizados ha sido una constante en las formas de resolver nuestros conflictos armados. La paz es leída incluso ahora como obstáculo a esa convivencia negociada por años, para apuntar al punto que tú señalas de esto de la cotidianidad. La gente se acostumbró a que lo normal era la violencia y con ella ya había establecido unas reglas de juego. La paz lo que hace de alguna manera es disrumpir esas reglas de juego socialmente construidas por años y por años. Se perciben los hechos como un factor de perturbación a los equilibrios logrados por décadas. Es un tanto fatalista, pero hay algo de eso, me parece. La prolongación de la guerra produjo respuestas colectivas, las autodefensas, las viejas guerrillas tenían ese discurso de la autodefensa en relación a la violencia estatal, y después las movilizaciones en contra de esta. Pero también produjo enormes fragmentaciones de las comunidades, con respuestas individualistas de simple sobrevivencia y de rivalidades mortales por esa sobrevivencia. De hecho, había menos violencia donde dominaba la guerrilla que donde era ausente. Se volvió entonces una necesidad para la gente afiliarse de alguna manera, agarrarse de la estructura armada, que al mismo tiempo que era una estructura amenazante, era una estructura protectora. Fragmentaciones también de las élites y de los actores remanentes de violencia de los enclaves criminales. Estas fragmentaciones son las que caracterizan el momento político actual y hacen muy difícil una negociación con el ELN u otros actores armados. Dije entonces, no hubo suficiente sociedad porque sigue habiendo sectores y organizaciones militantes incansables por la paz. Sin ellas, esa paz ya habría muerto. Pero son insuficientes esas movilizaciones y ese respaldo explícito ya que fue tan visible en los orígenes del proceso. Tercer punto, la arquitectura financiera de la guerra quedó intacta y gran parte de la solución está afuera. No solo quedaron armas disponibles, como lo señalamos antes, sino también
recursos para adquirirlas y para financiar ejércitos de eventuales disidentes y de otros grupos criminales. Este ha sido uno de los más grandes factores de debilidad del proceso, pues su solución no está en manos del país, o por lo menos no solo en nuestras manos, sino que depende también de las políticas internacionales hegemónicas sobre el manejo del tema de las drogas. Una compleja relación de doble vía se produce entre las drogas y la guerra. El negocio de las drogas se inserta en las estructuras de criminalidad preexistentes y a su vez el negocio de las drogas se convierte en factor de ampliación de esas estructuras criminales. Para ponerlo en algunos términos un poco más sofisticados, el favorable clima de inversión de las drogas es al mismo tiempo favorable clima de producción criminal. Política y economías preexistentes operan entonces como estructuras de oportunidad para el despliegue de las redes asociadas al crimen, que, como se sabe, no están tan interesadas en ser poder, ser Estado, sino en poder controlar. Ya es una característica de las mafias. Las mafias no son revolucionarias, sino las somos reformistas y en la mayoría de los casos abiertamente contra revolucionarios. Bueno, en el caso de Colombia, de todas maneras, como todo se hace más complejo por esta multiplicidad de actores, las relaciones con estas mafias de narcotraficantes siempre fueron extremadamente complejas también con las guerrillas. Muchas guerrillas entraron en negociaciones con los narcos, incluso a veces hasta con los pares en algunas regiones. Soñaron algunas veces con transformar a los narcotraficantes en guerrilleros o volverlos en aliados para su causa revolucionaria, etcétera, y generalmente eso terminó mal. Esas alianzas con los narcos siempre terminan pagándose caro. Hoy día el famoso mexicano cartel de Sinaloa es el articulador de disidencias narcotizadas en Colombia. Otro elemento externo entonces, ya no solamente el manejo mismo de las drogas, sino estas fuerzas armadas, organizadas, narcotizadas, controlando los actores armados internos. Otro elemento entonces externo que escapa a nuestra posibilidad de negociación. Desde luego el tema hay que verlo en su integralidad, no solo como recurso de guerra, sino también para las comunidades campesinas de cultivadores, como recurso de sobrevivencia, y para los indígenas como recurso ancestral, terapéutico, de cohesión cultural. Es decir, hay muchas complejidades en el manejo mismo del tema de las drogas. Y no menos importante, un factor importante en la movilización de la economía, aunque para ello tenga que permear las instituciones que a menudo suplantan dada la ausencia de Estado en esas regiones de comercialización. Es, al fin y al cabo, la razón de ser de las mafias, penetrar instituciones y apropiarse de las fuentes de recursos. Bueno, el problema de las drogas compromete la guerra, compromete las relaciones internacionales, compromete a las comunidades, compromete el medio ambiente. Esta es una de las luchas de los ambientalistas más fuertes hoy contra las formas de combatir las drogas, la aspersión con glifosato, etcétera, etcétera. No sé si esto está pasando también en el Perú, me imagino también, y en el Ecuador y demás, una lucha bastante compleja, porque es una lucha contra una expresión criminal a costa también de la sobrevivencia del medio ambiente y de las bases de reproducción de la sociedad misma a nivel global. Bueno, cuarto punto. No hubo gobierno para la transición, sí para la involución. El gobierno que negoció los acuerdos careció del tiempo para consolidarlos y, como se llama antes, quizás también del apoyo social también para esa consolidación, y fue derrotado en las urnas por el no. Tuvimos entonces dos votaciones perdidas para la paz. Las del sí y el no, y luego las presidenciales. Con ello, el proceso de consolidación no solo toma más tiempo, sino que le quita ritmo al entusiasmo de la opinión pública con los acuerdos, así fuera solo parcial. En esas condiciones, cada vez comienzan a pesar más
las dificultades y los incumplimientos que las bondades de los acuerdos. Implementar lento a cuentagotas es también una política para fatigar a la sociedad con los acuerdos, cuando hay un gobierno hostil como este. Si una guerra larga es difícil de negociar, una implementación larga hace muy difícil consolidar. Vino todo un proceso de objeciones de los sectores políticos que se tramitaron en el Congreso para sabotear toda la estructura de los acuerdos mismos, en los cuales se perdió prácticamente un año en el debate sobre la validez misma de los acuerdos o sobre las modificaciones que se le iban a hacer ya en la escena pública, en la escena política. El debate sobre la consolidación de las curulas de paz para las víctimas fueron deliberadamente aplazadas por el gobierno. Solo fueron aprobadas hace escasas semanas, después de estar sobre la mesa de las discusiones en el Parlamento y en el escritorio del presidente más de un año también. Entonces, digamos, hay esa guerra, digamos, del tiempo jugando el desgaste de los acuerdos sin aparecer atacándolos frontalmente. Los predecibles asesinatos de excombatientes adquirieron dimensiones catastróficas y se volvieron dardos mortales al proceso. Hoy van más de 280, todos los días hay un excombatiente asesinado. Y a eso se suman los asesinatos de defensores de derechos humanos y a ese se suman los asesinatos de defensores del medio ambiente, etcétera, etcétera. Todo lo que esté asociado al tema de la paz y a la reconfiguración de esas sociedades regionales está siendo blanco de todos estos ataques. El gobierno eludió responsabilidades con muy diversas narrativas justificatorias, aludiendo que esto era asunto de narcos, que eran asuntos entre disidentes y excombatientes, que eran hombres armados que se habían enfrentado a las autoridades, etcétera, etcétera. El gobierno no solo eludió sus responsabilidades, sino que no mandó mensajes claros, contundentes a los asesinos que entendieron el silencio del gobierno como carta blanca para seguir matando. Uno puede volver sobre el punto que señalábamos inicialmente. En todos estos procesos hay estas resurgencias, estas disidencias, etcétera. Y seguramente con un gobierno favorable al proceso de paz también las hubiera habido. Pero es muy distinta la sensación pública cuando se convive con esos asesinatos que cuando hay un gobierno que al menos los condena. Digamos, el impacto simbólicamente en la sociedad sobre lo que está pasando con los acuerdos es muy distinto. Uno puede decir, sí, hay unas dificultades que son inherentes a este tipo de acuerdos, pero la percepción que hay hoy no es simplemente que hay unas dificultades inherentes a unos acuerdos de paz, sino que hay unas dificultades surgidas de la escasa o nula o más bien anti-voluntad frente a los acuerdos de paz por parte del gobierno. Digo que no hubo gobierno para la transición, pero más complicado un poquito, todo esto más fuerte, pero tampoco hubo guerrilla para la transición. El pulso electoral la redujo a una fuerza minúscula. Se hicieron contar y sacaron escasos 50,000 votos. Entonces, cuando el M-19 en los años 80 había sacado 700,000 votos, había sido la segunda fuerza más importante. Entonces, aquí, digamos, se tradujo esto que decíamos antes, el odio en las armas se tradujo al odio en la política y creo que ellos manejaron también muy mal. Ellos estaban convencidos de que esa fuerza armada que habían tenido por mucho tiempo era traducible en la arena política con equivalentes en correlaciones de fuerzas con el Estado y fue una carta perdedora monumental. Entonces se quedaron sin capacidad de imponer, sin capacidad para seguir negociando, porque el problema es ese, ¿no? Que las negociaciones no terminan con la firma de los acuerdos. La implementación de los acuerdos es un proceso de negociación permanente después, porque no son tareas para un día o para 2 días, son tareas para décadas, son tareas para décadas. Entonces,
aquí este es un tema que hemos estado trabajando con Iván Orozco, analizando precisamente lo que pasó con los acuerdos, cómo se generaron y las dificultades de implementación de los acuerdos, y señalamos cómo eso, digamos, la paz se fue quedando sin uno de los sujetos de la negociación, porque quedó reducido a nada, a 50.000, y además ahora se están dividiendo. Entonces, muy difícil así. La pregunta entonces, y esa es una cosa que también discutía con los colegas la semana pasada, es ¿quién se hace? Si se pierde uno de los actores que debe defender los acuerdos, uno de los sujetos de la negociación, ¿quién se hace cargo en la sociedad para la continuidad del proceso? Y en una sociedad tan fragmentada, ¿quién? ¿Quién? Y esa pregunta toca hacerla como 1000 veces y buscar con linterna ¿quién? Bueno, un efecto entonces más del odio a las FARC en la guerra trasladado a la arena política. El odio a las FARC demonizadas como símbolo del terrorismo, símbolo del narcotráfico, narcoterroristas, etc. En consecuencia, la opinión pública no tolera los beneficios jurídicos o políticos, las curules en el Congreso, o judiciales los 5 años de las FARC. Eso también normalmente pasa también en estos procesos de justicia transicional, que la opinión pública aprueba más lo que se acerca a penas retributivas, apenas asociadas a la justicia ordinaria, que obviamente a las penas restaurativas. Sobre esas puede tener cierta benevolencia, pero que se le disminuya el alcance a las penas retributivas, eso para la sociedad aparece intolerable. La sociedad de todas maneras tiene involucrado eso, que es que al hecho delictivo, y mientras más grave, y los crímenes de esta guerra pues, han sido gravísimos, pues la pena en lugar de disminuirse debería más bien aumentarse. Bueno, por lo demás, se dice, fue un proceso sin mucha convicción para muchos bandos medios y para la base misma, pero con un interés funcional para la vieja dirigencia. Alguien me contaba en estos días precisamente que había hablado con sectores de las disidencias de las FARC y decían, no, es que nosotros allá en la guerrilla no estuvimos nunca tan convencidos de que esos acuerdos había que firmarlos. Esos acuerdos se firmaron para jubilar a los viejitos de la guerra, el Estado Mayor de las FARC, pero nosotros nunca estábamos convencidos de eso, ¿verdad? No sé qué tan cierto sea eso, pero algo de eso también puede haber, por lo menos en la sensación de irreversibilidad que los acuerdos tienen para el Estado Mayor que firmó. Digamos, la dirigencia, salvo los dos, que ya están en las disidencias, para la dirigencia en general hay un compromiso. Creo que no tienen otra, digamos, ahí también, ¿qué es eso? La percepción pública de que ya no hay ni contexto nacional ni contexto internacional para la prolongación de la guerra, que esa es también la gran diferencia con las negociaciones en años anteriores, que podía seguir habiendo apoyo social o apoyo internacional, y eso ya no es el caso. La guerra tiene cada vez menos adeptos, menos financiadores y menos patrocinadores políticos. El odio flotante en la sociedad da lugar a uno de los dramas más grandes para la reinserción global. Nadie quiere ahorita incluirlos en las plataformas electorales. Nadie quiere tenerlos como aliados. Es tremendo, es tremendo. Trágico. La imagen de que no suman, sino que restan. Hay una marginación política más allá de la asimetría misma, digamos, que se estableció en el campo de la guerra. Veamos la secuencia de esta devaluación política y simbólica de las FARC. Soy breve, simplemente para que se entienda los alcances de lo que estamos diciendo. Para ello es importante recordar, primero, que desde comienzos del siglo se había roto lo que se llamaba el equilibrio catastrófico entre el gobierno y la insurgencia. Es decir, la sensación, se hablaba mucho aquí, a imagen de la América Central y del Salvador en particular, del empate militar. Ni la guerrilla podía con el Estado, ni el Estado con la guerrilla. El empate catastrófico. Y se había pasado a comienzos del siglo, ya con la ayuda militar de los Estados Unidos, el Plan Colombia y demás,
a una superioridad militar clara del Estado, particularmente después de las fallidas negociaciones del Caguán al fin del siglo XX y comienzos del XXI. Entre esos primeros años de las negociaciones del Caguán y el 2012, prácticamente fue liquidada en gran medida la cúpula vieja de las FARC, comenzando por el propio comandante de las FARC, que murió o fue dado de baja, como se dice en el argot militar, cuando ya estaban en las conversaciones exploratorias para el proceso de paz. Y otros jefes que cayeron durante esos años. Segundo, Gonzalo, ¿sí? ¿te parece tener 5 minutos más y así abrimos? ¿Cuánto llevo? ¿Cuánto llevo? Perdón, ¿llevo mucho rato? Como 40 y... ¿Sí? Uy, no. Pero está bien, 5 minutos, ¿te parece? Estoy a mitad de camino. Bueno, entonces, sí, 5 minutos y bueno, qué pena. Bueno, entonces, pero, ¿qué era lo que había pasado? Sí, sí, en la conversación luego vamos. Sí. Cierro este punto acá. Entonces, ¿qué es lo que se hace en un proceso de paz? En un proceso de paz, lo que hace el Estado y lo que hizo finalmente el gobierno en una situación, digamos, tan asimétrica en términos militares fue igualar simbólica, políticamente a la guerrilla con el Estado. Vamos a negociar de tú a tú. Entonces, la asimetría en los hechos se convierte en simetría para la mesa de negociaciones, pero una vez terminan las negociaciones, vuelve a jugar la asimetría. Entonces, y más con estas expresiones electorales como las que tuvo la FARC, pues la FARC comienzan a ser una fuerza con muy escaso peso en la arena política. Finalmente quería subrayar esto. Hay unas ganancias estratégicas de todas maneras en las negociaciones por más dificultades que tenga el proceso. Hay dos grandes eventos, digo yo, que simbólicamente juegan un papel fundamental en la historia contemporánea de Colombia. Primero, la Constitución del 91, que sigue siendo como una promesa de transformación democrática del país todavía incumplido. Como decía ayer Julie, estas son de las promesas o de las ciudadanías, como decía ella, las ciudadanías postergadas. Sí, hay muchas de estas tareas postergadas que recoge la Constitución del 91, la igualdad de género, la igualdad racial, etc. La Constitución del 91 es un igualador, digamos, por lo menos de oportunidades en el plano político. Y uno podría decir, los acuerdos de La Habana son un complemento de la Constitución del 91 como igualador en el plano de las asimetrías sociales. Y por eso el punto duro de las negociaciones de La Habana es el tema agrario, que es por donde tienen mayor expresión y visibilidad las desigualdades de esta sociedad, que todavía en gran parte rural. Entonces, las negociaciones, así vaya fracasando en algunos sentidos o tenga muchos límites, la materialización del proceso, la consolidación del proceso, los acuerdos van a seguir siendo un elemento regulador. Los acuerdos no han muerto. No puede decir, hay muchas dificultades, muchas promesas de los acuerdos, pero hay muchas todavía por desarrollarse. A veces la angustia con el cumplimiento de los acuerdos es por una mirada también un poco, diría yo, puchista de los acuerdos, que se firmaban los acuerdos y al otro día la sociedad se había transformado, y no ver los acuerdos como un proceso, como la iniciación, la firma de un compromiso de proceso. Pero aquí vuelve otra vez a jugar quién dirige el proceso, como el gobierno que lo dirige, no da garantías, no da confianza sobre la voluntad de que ese proceso se materialice, pues la sociedad se va llenando también, digamos, de esa desconfianza generalizada y ese pesimismo, catastrofismo generalizado de que los acuerdos ya murieron. Pero el último punto que quiero señalar es la protesta social ligada también a todo este escenario creado por acuerdos. Uno podría decir que la protesta social fue la materialización precisamente de los acuerdos. Si la oferta política y social para la salida de la guerra
era la apertura del espacio político para la participación política y para la agencia social en la arena pública, pues lo que hizo la ciudadanía, lo que hizo el pueblo fue tomar eso en serio y volcarse a las calles, y todas esas demandas postergadas que tenía por décadas y décadas, ponerlas ahora en la arena política. Muchas demandas que seguramente algunas pasan por el cumplimiento de los acuerdos, pero otras demandas que van más allá de la paz misma y que son temas más profundos de sociedad. Bueno, dejo ahí, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Gonzalo. Pues hay estos dos universos que nos has planteado en tu presentación, pensar este proceso de paz considerando el peso de la historia en términos de la guerra, que configura gran parte de la historia del siglo no solo XX, sino lo que se arrastra desde el siglo XIX. Y por otro lado, este conjunto de elementos que nos señalas, que nos permiten hacer más comprensible eso que desde la distancia pareciera incomprensible, porque en el plebiscito gana el no, o todo lo que luego se va configurando luego de los procesos de acuerdo de paz que se dio en La Habana. Entonces esta segunda parte es lo difícil para consolidar la paz, y retomando el título, realmente el título real es salir de la guerra sin salir de la guerra. Y a su vez es interesante que los procesos, digamos, pareciera una mirada como de retrocesos, pero a su vez visto en términos de la lectura a la movilización social que se dio en los últimos meses. Irónicamente, esa muestra, esa acción, esa toma de la calle sería como reflejo de esas luces que trae este proceso de paz. Eso es bien interesante, que no lo habíamos, al menos yo, intentado conectar esos niveles de análisis que nos propones. Pero bueno, dejo a Paola para su intervención. Bueno, no, en primer lugar, agradecer a la Maestría en Historia de la Universidad Diego Portales por convocar en su agenda de discusión el proceso de paz en Colombia, y una historia pensada no solo desde el presente, sino mirando que se trata justamente de un evento de mediana duración. ¿Qué se puede decir acerca de este apretado pero tan rico diagnóstico que ha hecho Gonzalo? Realmente que has hecho un esfuerzo enorme por condensar, sobre todo para quienes nos ven y que quizás no tengan una mirada tan presente de lo que ha ocurrido en Colombia en los últimos 60 años. La verdad que ha sido una síntesis magnífica, Gonzalo. Les decía yo al comienzo de este encuentro que todos los colombianos bien nacidos crecimos leyendo los textos de Gonzalo Sánchez. Todos nos acercamos a la violencia de los años 50 y 60 con su clásico de bandoleros, banonales y campesinos. Y bueno, claramente en lo que ha sido la reconstrucción del pasado reciente en Colombia, Gonzalo ha tenido una responsabilidad y un compromiso enorme. Así que para mí es un privilegio comentarlo el día de hoy. Yo valoro muchas de las tesis que ha presentado el día de hoy Gonzalo, porque por un lado sí pareciera que nos deja un panorama poco auspicioso para lo que sería la concreción de los acuerdos de paz de 2016, pero por otro lado nos dice este proceso no ocurrió en vano. Y hay lo que él llama, hay unas ganancias que nosotros podemos derivar de lo acordado en 2016. Para quienes no están muy al tanto, en esta agenda de La Habana de 2016 se negociaron 6 puntos que, como mencionó Gonzalo, involucran los nodos fundamentales de la guerra en Colombia. El primero de esos puntos era una política de desarrollo agrario integral, en el entendido de que en la raíz misma de la violencia en Colombia anida el problema por la tierra. Colombia ha sido uno de los países de América Latina donde no se ha logrado concretar una reforma agraria estructural,
uno de los países con mayor concentración de la propiedad de la tierra, y este proceso de concentración ha sido además creciente y profundizado en las últimas 3 décadas a propósito del narcotráfico. Entonces, que en la agenda de 2016 este haya sido el primero de los puntos de negociación es una enorme ganancia estratégica. Y es una ganancia estratégica además porque en la medida en que, si bien es un acuerdo parcial, es decir, es un acuerdo que solo involucra a 2 actores, el gobierno nacional y las FARC-EP, pone sobre la mesa un punto que atraviesa todas las conflictividades, que es el desarrollo agrario, ¿no? Junto a este punto, este primer número, el punto 2, que fue la participación política, es otro de los conflictos que atraviesan toda la historia colombiana, no diría solo contemporánea, sino de toda su historia republicana. Y es que las clases políticas en Colombia han tenido una vocación de dejar afuera a la disidencia, ¿no? Las élites políticas, primero en el bipartidismo del siglo XIX y el siglo XX, y después del año 91, cuando hubo una cierta apertura más allá de estas fuerzas, ha tenido una vocación de dejar siempre afuera a las fuerzas de oposición y a las fuerzas de izquierda. Y esto explica en buena medida por qué ha sido la vida armada aquella seleccionada por los, digamos, movimientos populares y movimientos de izquierda desde los tempranos años 50 y 60. Esto explica también la proliferación de múltiples guerrillas de todo tipo, foquistas, estalinistas, marxistas en Colombia, a diferencia, digamos, de otros países donde si bien hubo movimientos guerrilleros, no tuvieron esta enorme proliferación que tienen en Colombia. Y eso tiene su explicación justamente en un régimen político altamente excluyente. Entonces, el punto 2 de los acuerdos, la participación política, da cuenta de que se ha identificado como uno de los problemas nodales de la historia contemporánea. Y el cuarto de los puntos, porque no me voy a referir a cada uno, se vincula con el problema de las drogas ilícitas, que Gonzalo desarrolló también. El problema de las drogas ilícitas ha sido no únicamente el combustible para la guerra reciente, ¿no? En la medida en que permite el financiamiento de la guerra. Y aquí quiero volver sobre una de las hipótesis, la tercera hipótesis de Gonzalo, decía, la arquitectura financiera de la guerra quedó intacta, ¿no? La de las drogas ilícitas, pero al mismo tiempo la estructura financiera que estamos perdiendo y se nos está agotando es la que requerimos para la paz. Actualmente el proceso de implementación de los acuerdos está desfinanciado por vocación del gobierno nacional y desfinanciado también porque el acompañamiento que pudo tener el proceso colombiano entre 2012 y 2016, donde estábamos en el centro de la escena internacional, donde había un apoyo de parte de Europa, de otros países desarrollados para apoyar este proceso, no está más. Y no está más por varias cuestiones. Primero porque el centro de atención se ha desplazado, por ejemplo, a África, pero también porque ocurrió la pandemia. Y ahora toda la comunidad internacional tiene que orientar sus recursos a prioridades distintas que el proceso de paz en Colombia. Entonces tenemos una arquitectura financiera para la guerra, como nos dice Gonzalo, y una magra, casi inexistente arquitectura financiera para la paz, ¿no? Y finalmente, el quinto de los 6 puntos en el Acuerdo de La Habana era justamente la participación de las víctimas. A mí sí me parece que una ganancia estratégica en Colombia ha sido justamente cómo las delegaciones y organizaciones de víctimas han pasado de ese lugar de meros sufrientes, de meros damnificados, a actores sociales con una enorme agencia y una enorme capacidad de movilización, no solo a nivel nacional, sino también internacional. Y eso tiene ribetes políticos, sociales, estéticos. Es impresionante la producción artística de los movimientos de víctimas, etcétera. Y creo que esa es otra de las ganancias estratégicas. Quizás con algún intercambio después con Valeria y con Gonzalo puedo redondear. Por ahora solo me queda una gran pregunta, Gonzalo, que puede ser un ejercicio de futurología. Efectivamente, nosotros preferimos ver el vaso medio lleno, ¿no? Queremos verlo medio lleno porque si no esto va a ser catastrófico. Pero tenemos plazos para implementar lo acordado, tenemos plazo para ofrecerle algo de verdad y algo de esclarecimiento a las víctimas y a todos los colombianos y a la comunidad internacional, y se nos están acabando. ¿Crees que un eventual cambio de gobierno en 2022 pueda apuntalar esta agenda que se quedó como detenida desde 2018?
teniendo en cuenta, bueno, que tampoco hay mucha claridad sobre qué ribetes va a tener las elecciones, pero quizás ahí tengamos algo para decir. O ya empezamos a fijarnos en la hora de muerte del proceso. Bueno, mil gracias. Gracias, Paula. Valeria. Muchas gracias, Ponciano. O reacciono primero a tantos puntos, no sé, como prefieran. Tal vez, sí, tal vez Gonzalo, luego de, la escuchamos a Valeria. Ok, está bien. Primero, agradecer también al Magíster en Historia de América Latina de la Universidad Diego Portales, agradecer al profesor Ponciano del Pino, que nos ha invitado a esta interesantísima charla. A Gonzalo yo también lo conocí a través de sus discípulos, de quienes han investigado qué pasa con la memoria de las víctimas y de la violencia política en Colombia. Y mis preguntas van más ligadas a cómo Colombia se vincula y se relaciona con las distintas regiones de América Latina en procesos que caracterizan a este país en particular. Por una parte, siempre tengo la duda, y quizás nos puedes ayudar a visualizarlo mejor a un público que estoy asumiendo que es principalmente chileno, de que el rol del Estado en Colombia es muy distinto al rol del Estado en otras regiones de América Latina. En Chile tendemos a pensar al Estado como un ser omnipresente. En algún momento una historiadora colombiana me decía, en Chile pareciera que el Estado es el señor Estado, así con reverencia, pero que en Colombia el Estado era algo que estaba allá lejos, allá muy lejos, que no necesariamente estaba involucrado en la vida cotidiana de las personas. Pensando en eso, es que se entiende que en muchos casos las FARC, las guerrillas, y ahora serían las mafias y la violencia, ocuparon el rol del Estado, el espacio vacío dejado por el Estado, para mantener cierto control sobre la población. Y si es que la FARC está ya desarmada, en proceso de negociación, si es que el ELN también está en proceso de reconfiguración y emergen estas nuevas mafias, ¿cuál es el rol del Estado para poder quizás coaptar estos espacios que nuevamente están en vacíos? O si va a surgir terceros, cuartos actores más adelante que van a complejizar aún más el proceso de paz y de la vida cotidiana de las personas. Y regreso a la vida cotidiana de las personas, porque es lo que conversábamos cuando estábamos los cuatro al principio de esta conversación, y una de las cosas que me da curiosidad es entender cómo la vida cotidiana, que encuentra la forma de vivirse sin importar lo que suceda, cómo enfrenta a las negociaciones de paz, cómo las personas, la sociedad civil, que como dice Gonzalo, se ha ido reduciendo, que es la sociedad civil que presenta el no, cómo esta sociedad civil aprende a vivir con la paz, que es una situación nueva, es como cómo reaprende a vivir. Y, por ejemplo, y la otra parte sería, entonces, ¿qué pasa con los otros factores de la vida cotidiana que están marcados por la violencia, pero que también marcan la experiencia colectiva individual, como son género, raza, el regionalismo, incluso el deporte como una expresión de estas otras identidades que por la preeminencia de la violencia como un eje de lectura durante el siglo XX han sido olvidados para comprender a la sociedad colombiana. Y creo que ya son muchas preguntas, pero agradezco todas las posibles respuestas. Muchas gracias. Gracias, Valeria. Voy a comenzar. Antes de que se olvide por esto de Valeria, supremamente interesante porque me sacan un poco de lo que yo normalmente trabajo. Sí, yo creo que muchas de las cosas que tú señalas sirven para fortalecer
la convicción de que los acuerdos de paz significaron algo de fondo para esta sociedad. Porque yo creo que muchas de estas cosas que tú señalas, por ejemplo, la reafirmación de identidades, la reafirmación de derechos, de la conciencia de derechos, se han producido en gran medida en todo el proceso de negociación de La Habana y en el periodo posterior. Digamos, aquí quedó un acumulado de ganancia, digamos, de práctica real y de ejercicio de derechos y de posibilidad de derechos visualizados por estas comunidades a las cuales ellas ya no van a renunciar. Y aquí hay muchísimas cosas muy interesantes de lo que pasó. Por ejemplo, cuando los representantes de víctimas iban a La Habana, pues todo el mundo tenía como mucha prevención de qué podía pasar cuando las víctimas fueran a confrontar allá a sus propios perpetradores. Y sucedieron cosas inusitadas que hacen parte del proceso realmente. Entonces, esas víctimas que fueron a gritarle su responsabilidad a las FARC allá en la cara, tuvieron el coraje también de al mismo tiempo decirles, los perdono. Digamos, los vamos a perdonar en aras, digámoslo, no así de la sanación de nuestra propia experiencia personal, sino en aras del futuro de la sociedad que nosotros queremos que no se repita lo que nos tocó vivir. Hay un sentimiento de futuro, de una conciencia de futuro en las víctimas muy grande. Hay una, digamos, no hay una, la experiencia que la gente, el común de la gente esperaba era una expresión de venganza. Y al contrario, lo que hubo fue una expresión de enorme generosidad, casi sacrificial, de poner su dolor en aras de la transformación de la sociedad. Hay un momento que a mí me impactó muchísimo de estos, y fue el de un chico cuyo padre fue de los secuestrados de los diputados del Valle, hijo de uno de ellos, que hoy es un estudiante de la Universidad de los Andes, un chico muy brillante, con el cual nosotros tuvimos la oportunidad, hicimos un informe sobre el caso ese de los secuestros de los diputados del Valle, que después las para asesinar. Y él narraba muy conmovedoramente su experiencia y la puso en fases para que vean cómo los escenarios inesperados que pone un proceso de paz llevan también a una maduración social y una maduración de la comprensión de lo que pasa. Entonces, él dice, yo primero dudé mucho en ir allá, a La Habana. Me parecía que yo no iba a ser capaz de enfrentar a los asesinos de mi padre. Segundo momento, cuando los tuve enfrente, yo sentí ganas de matarlos, sentí ganas de desaparecerlos. Tercer momento, yo me dije, no sé si narro bien la secuencia, pero más o menos es eso. Tercer momento, yo dije, yo no puedo vivir con este odio, yo necesito transformar en este odio para poder vivir. Entonces decidí perdonarlos para poder vivir. Bueno, ese es un caso así muy concreto de ese efecto transformador que produce el proceso y que se cruza con el otro tema que tal vez tocaba Paola, de lo que ha significado en general para el movimiento de las víctimas. Pasan cosas inesperadas. Bueno, primero, las víctimas obviamente se dividen. Hay que entender también que cuando hablamos de víctimas de la insurgencia, pero hablamos también de víctimas del Estado y hablamos de víctimas de los paramilitares. Hay una buena porción también de esas víctimas de la guerrilla que se niegan a perdonar, que se niegan a aceptar los acuerdos, pero uno podría decir en su grueso, la mayoría acepta esos acuerdos, incluso cosas que están pasando. Yo les narro cosas que están pasando. Se producen encuentros y acciones conjuntas de víctimas de panas y de víctimas de la guerrilla
para entrar en procesos de reconciliación, no solamente personal, sino comunitaria. En este momento hay un proceso que yo estoy apoyando, digamos, un poquito tangencialmente, en el cual se proyecta un encuentro entre los líderes de las FARC en el sur del país, el comandante de la guerrilla de las FARC en el sur del país, en el Caquetá, y quien fue el comandante de las autodefensas de los paramilitares allá. Un paramilitar que está pagando pena, que fue digámoslo así, el cerebro de una de las atrocidades más horribles de la guerra, que fue la creación de las escuelas del horror, las escuelas para enseñar a torturar. Él participó de eso y él llevaba anotados en sus cuadernos todas las víctimas que iba produciendo y los desaparecidos que iba produciendo. Es una fuente de información enorme y ha estado en este proceso con una de las investigadoras nuestras que produjo un informe que se llama, ¿cómo es que llaman los? Bueno, el teatro del horror, las teatralidades del horror, algo así. Bueno, el punto es que esos dos jefes, apoyados por las víctimas de ambos, están comprometidos en un proceso y en un ejercicio de reconciliación regional allí. Son cosas absolutamente inesperadas. Entonces, muchas veces los antagonistas del proceso y de los efectos del proceso no son quienes han vivido la guerra, sino quienes se beneficiaron, quienes estuvieron al margen de la guerra. Ese creo que es un punto muy central a lo que ha pasado. A ver, el tercero que plantea Valeria, muy importante, sí. Yo creo que la configuración, se me perdió la imagen acá, no sé qué pasó. Perdón un momentico que se me acaba de perder la imagen. No. La configuración del Estado y de la política en Colombia es muy distinta a la configuración que pudo tener el resto del continente. Así, aquí es sí, un Estado muy débil, en donde la dinámica bipartidista y la empresa privada, digamos el mundo privado, está muy por encima de la capacidad reguladora del Estado. El Estado es un proveedor de bienes o de servicios para esos agentes privados, pero realmente no es un gran regulador de las relaciones sociales, y por eso muchos de estos grupos privados, no solamente dentro de la civilidad, sino también por fuera de la civilidad, los propios grupos armados se convierten en aparatos sustitutos de eso. Suceden cosas, sobre esto hay un trabajo que se ha hecho muy interesante, por ejemplo, en la administración de justicia. En las zonas más apartadas, como el Estado no llega, estos grupos armados son ellos mismos los proveedores de la justicia, y hacen juicios, y producen condenas, y producen sentencias. Y llega a tal punto, digamos, la capacidad de agencia que tienen, sustitutiva del Estado, estos grupos, que a veces entran en negociaciones con los propios jueces y los miembros del aparato estatal para establecer ellos mismos las penas. Es decir, negocian qué penas le van a imponer a alguien en conversación con los jueces locales de la propia región en donde están operando, ¿no? Entonces es el actor armado por encima de la agente estatal estableciendo las regularidades, las regulaciones. Entonces sí, yo creo que en una guerra tan prolongada, volvemos otra vez a este tema de lo cotidiano, comunitario, en una guerra tan prolongada, con un Estado tan débil, con un Estado tan ausente, los actores privados comienzan a ejercer todas esas funciones que deberían ser tareas del Estado, y la sociedad los apoya. Digamos, es que muchas veces lo que hay que entender es que no son contra el espíritu de esas comunidades, sino que a veces son expresión de la voluntad de esas propias comunidades, y eso es lo que hace más complejo después revertir ese tipo de situaciones cuando se han vivido por años y por años. Bueno, sobre
los puntos que tocaba Paola, muchísimos temas. A ver, uno, sí, yo creo que me faltó tal vez por el tiempo que tuve, porque no lo logré cerrar bien, pero creo que algunos de los puntos tienen que ver con lo que tú señalabas. Un primer punto que es importante subrayar como ganancias estratégicas de las negociaciones. El primer punto y el mayor punto es la deslegitimación de la guerra como recurso de acción política y como medio de resolver conflictos. Es decir, el tránsito, como lo señaló alguien, de los conflictos armados a los conflictos desarmados, que tienen sus propios medios de tramitación, ¿sí? Socialmente aceptados. Eso es algo que llegó para quedarse y que probablemente es lo que puede dar confianza sobre que gradualmente estos que quedaron por fuera de las negociaciones finalmente vayan a tener que plegarse con el curso de los años al espíritu de lo acordado, y a buscar nuevas formas o nuevas oportunidades para la reinserción, si no quieren quedarse obviamente en la deriva puramente bandolera o criminal. Pero si quieren ser actores políticos, el camino se les ha achicado mucho, y eso es el acumulado de Constitución del 91, de los acuerdos y ya de la práctica misma en la protesta social. Es decir, la expresión más fuerte, como lo decía Ponciano, la expresión más fuerte de legitimación de los acuerdos es la protesta social. Pero todavía con las ambigüedades del momento político. Esa protesta social, que es la nueva protesta post-acuerdos, es tratada por el Estado con el viejo esquema de las políticas de seguridad del Cono Sur, con la pura violencia, con los criterios de Guerra Fría, la mirada del Estado de ver subversivos por todo lado donde había muchachos, estudiantes manifestándose. Entonces es todavía un viejo Estado que pervive todavía, que no logre acomodarse a una nueva sociedad socialmente construida, pero también una nueva sociedad con nuevos instrumentos de la política. Y hay muchísimas más cosas, así como en la larga duración. Un punto muy fuerte también que queda, y que en eso el gobierno insistió mucho, yo creo que con muchísima razón, y era la oferta frente a los enemigos del proceso de paz, es: mire, nosotros estamos negociando estos puntos que enumeró tan claramente Paola, y muchas gracias por haberlo hecho tan claramente. Esos 5 puntos o 6 puntos de la negociación no eran unos puntos para la FARC, eran unos puntos para la sociedad, unos puntos que acordamos para la FARC, para que la FARC entrara en la política, pero son puntos y tareas pendientes, tareas de esas postergadas, para volver otra vez a los términos de Julie, tareas postergadas que son obligación nuestra como sociedad. Creo que en eso queda demostrado, sí, que el tema de la paz es más ancho que el tema de los acuerdos. Eso es muy claro también. Gracias por ponerlo así tan de frente. Luego, sí, yo creo que no subrayé también ese punto, y gracias también por ponerlo, Paola, el tema de las víctimas. Aquí hay un tema de reflexión muy importante, y es cómo la violencia, y esto es una cosa que yo repito porque la aprendí de alguna manera leyendo a Camilo Torres en su momento, en la interpretación que él hizo de la violencia. La violencia tiene unas capacidades destructoras enormes, pero la violencia también tiene su fuerza creadora y potenciadora. La tesis de Camilo, para explicar la vieja violencia de los años 50, era la siguiente, que era falso, pero la idea era muy interesante. Él decía: antes de la violencia teníamos una sociedad sumisa, de campesinos sumisos. La violencia hizo a los campesinos rebeldes y se convirtieron esos viejos campesinos sumisos en los guerrilleros de hoy, de los años 60.
la violencia transformó positivamente, ¿verdad? También el ambiente de la época transformó positivamente a los campesinos. La tesis, digo, es falsa porque yo después, precisamente las tareas que yo hice fue estudiar qué pasaba en el mundo rural antes de la violencia, y lo que teníamos antes de la violencia no era un mundo de campesinos sumisos, al contrario, había una irrupción de movimientos sociales, de movimientos campesinos, de ligas campesinas, etcétera, y que la violencia más bien era una revancha, una reacción contra estos movimientos en irrupción. Entonces la tesis era falsa, pero la idea sí sigue siendo muy interesante y sigue muy aplicable a periodos posteriores. Por ejemplo, que este es un tema que estudió mi excompañera Dori Mertens, la coautora de Bandoneones, Gamonales y Campesinos. Y es un estudio sobre las mujeres en la costa atlántica en la experiencia de la guerra durante estos últimos 20 o 30 años, y mostró cómo la guerra mataba, por lo menos en su momento, más hombres que mujeres. Quienes tenían que asumir las tareas cotidianas, los liderazgos cotidianos, eran las mujeres, que quedaban las viudas. Entonces las viudas se volvían no solamente cabezas de familia, sino que se volvían líderes sociales y finalmente líderes políticas, ¿no? Líderes políticas. Entonces, esa violencia que por un lado le asesinaban a los esposos, esa misma violencia había producido esa transformación en los roles sociales de los distintos grupos. Roles de décadas y centenarios, digámoslo así, que se rompen por el impacto de la guerra. Digamos, la tesis aquí fuerte, que uno puede denunciar muy fuerte, es: la guerra también construye ciudadanía. Y yo creo que en gran parte eso ha pasado, y eso lo han hecho más conscientes también los acuerdos, ¿sí? Miren lo que pasó, miren estos nuevos formatos reguladores de sociedad que tenemos, y la sociedad se ha apropiado de eso. Ya, la sociedad, con todas las limitaciones que uno puede decir de esta sociedad colombiana tan conservadora, la sociedad de hoy, posacuerdos, no va a ser la misma que la de antes de las negociaciones. Y estamos, sí, en un momento difícil, pero creo que sí tenemos que volver a esta idea de pensar más el tema de los acuerdos más como proceso y no como evento. Como proceso, como evento. Y si lo pensamos no como evento, sino como proceso, entonces entendemos que la tarea todavía es un pendiente largo sobre el cual podemos incidir. Y en ese sentido, la pregunta final, no tengo la respuesta tuya, es: ¿qué va a pasar en la arena política para retomar el tema de los acuerdos? Y aquí yo no tengo muchas claridades, porque primero hay una sensación, no sabemos todavía qué tan cierta es, que lo que ha pasado con el gobierno de Duque, que ha sido un desastre en todos los sentidos, pues le paga factura al uribismo. Digamos, la columna vertebral, obviamente, antiacuerdos, pues tiene su expresión política en el uribismo. ¿Qué tan cierto es eso? Yo no sé, pero es probable que sí esté mucho más debilitado en este momento que antes. El problema es: ¿qué pasa con las otras fuerzas con el tema de la paz? Hasta este momento, el tema de la paz no es un tema central de la agenda. Y en esto tiene que ver el otro tema que tú señalabas. La pandemia cambió las agendas mundiales, cambió la agenda también aquí. Entonces, el tema para la gente, más que la paz, es la sobrevivencia. Y eso para medio planeta es eso. Es la sobrevivencia lo que estamos peleando en este momento. Pero hay muchas cosas que quedan. Queda una nueva institucionalidad. Está la nueva institucionalidad, de acuerdo, la Comisión de la Verdad, bueno, que tiene que entregar su informe, y que precisamente una de las dificultades que tuvo para hacer su trabajo en medio, no solamente de conflictos, sino en medio de pandemia, un desafío mayúsculo. La JEP tiene sus 20 años, lleva 5, le faltan 15, esa institucionalidad está ahí. Y hay muchas otras instituciones que han quedado de los acuerdos, o de los acumulados que integran los acuerdos, porque lo que hacen los acuerdos también no solamente es crear nuevas cosas, sino resignificar viejas cosas para seguirlas poniendo en marcha de aquí en adelante.
En fin, entonces, digamos, la conclusión para mí es sí, hay una salida, digamos, tímida de esa vieja sociedad, de esa vieja guerra, pero en medio de todas las dificultades y de lo tímido, hay una lucecita allá lejos que todavía es la que nos puede seguir impulsando a tener confianza en que lo logrado vale la pena defenderlo. Veo que Paola está que se pregunta por allá otra vez. Pon el micrófono. No, yo estaba solo haciendo un gesto de que ojalá. Bueno, gracias. Bueno, en todo caso, es interesante, digamos, después de escucharte la primera parte, ha ido girando en cierta medida cuando pusiste el énfasis en esto que Paola señalaba, estas ganancias estratégicas de la negociación. Entonces, Sí, no, fue muy este buena. panorama un poco... Me hizo poner un poquito más en el balance lo positivo y no el oscuro panorama que pinté al inicio. Sí, muchas gracias a Paola. Sí. No, exacto, sí, yo creo que si uno va al fondo, hay mucho por defender, hay mucho construido. Sí, hay muchísimo construido y muchas cosas, eso que se encadena de manera distinta. Yo creo que nunca habíamos visto como ahora que estamos en estos momentos así como de crisis, de inestabilidad del proceso, la conexión entre el proceso de paz y constitución del 91. Son los dos grandes momentos de los derechos en este país. Y eso no es poca cosa. Tener ya una carta de navegación a partir de la cual uno pueda luchar y pueda exigir, eso ya es mucho para la gente. Cuando tiene eso como base para moverse en la vida cotidiana. Tengo esta carta para exigir. Gonzalo, déjame plantear la pregunta a quienes nos siguen. Si alguno de ustedes quisiera participar con alguna pregunta o comentario, me hace saber. En todo caso, tal vez aprovecho lo último que señalabas, Gonzalo, en relación a... Es interesante cómo el proceso de negociación termina deslegitimando de cualquier carrera, digamos, de pensar la guerra todavía como posibilidad. Y esta derrota que tiene pues la FARC con los 50.000 votos es tremendo. Es tremendo. Pero, digamos, eso es auspicioso, por otro lado, si lo vemos en términos de las protestas que fueron tan significativas en su magnitud, en su extensión, y en el protagonismo que tomaron en ese contexto. Entonces, es interesante por ahí. Tengo, digamos, pero a su vez, por supuesto, como señalas, los procesos de negociación y los procesos de salir toman su tiempo, tienen sus configuraciones propias, y en qué medida, aun cuando ya la guerra como proyecto político no será posible, al menos por ahora, en qué medida queda esta cultura de la guerra en la política. Que es otra dimensión, ya no es la guerra de la acción, sino la cultura de la política como forma de relacionarnos, y sobre todo cuando señalas que no hubo suficiente sociedad, que irónicamente mientras la FARC y el gobierno negociaban con, por supuesto, participación de organizaciones de víctimas, en aquellos lugares donde la guerra se concentró, este reacomodo a la normalidad va a tomar su propio tiempo. Exacto. Va a tomar su propio proceso, digamos, ¿no? Sí. Pregunto sobre esta cultura política porque es lo que más afecta en el caso del Perú por todo lo que significó la guerra y el fujimorismo en los 90s, que no ha dado espacio para ampliar
cierta institucionalidad de las organizaciones civiles, que tengan mayor protagonismo, pero también esto mismo nos plantea esta otra pregunta que tiene que ver con en qué medida las guerras y estos proyectos insurgentes que en un momento parecían o se asumían como representación de las demandas sociales, al final lo que nos muestra con estos 50.000 votos es que justamente son la antípoda o la contracara de los procesos sociales que terminaron siendo aplastados por estos procesos. Entonces, por un lado es el neoliberalismo como modelo que sí desmoviliza, pero a su vez en países como Colombia y el Perú, es la guerra y estos proyectos insurgentes que han terminado de afectar y que tienen los legados que conocemos, ¿no? Sí, bueno, planteas temas gruesos. Pero sí, a ver, una primera consideración. Sí, yo creo que sobre esto último que dices, yo he pensado mucho en una imagen que es esta sensación de pensar la guerra cuando uno ve este largo peso histórico que ha tenido la guerra en el país, que la guerra se vuelve como una prisión, digamos, para el pensamiento de la sociedad, que las representaciones políticas asumen unas representaciones binarias bélicas. Sobre esa representación binaria bélica se formaron los partidos acá, y es una representación binaria bélica muy marcada también por los imaginarios religiosos de la sociedad, es decir, del bien y el mal, es decir, es Caín y Abel, ¿sí? Y en la representación binaria, la única manera de superar la contradicción es eliminando al otro. Entonces, esta idea de lo bélico, de lo destructor en la confrontación con el otro, de no poderlo ver simplemente como distinto, sino como enemigo a destruir, yo creo que pesó mucho. En eso pesó, yo creo, mucho la Iglesia Católica y la religión católica en el caso de Colombia, por lo menos hasta la violencia de los años 50. Creo que esa reproducción en la política del imaginario religioso fue supremamente fuerte. Y lo otro sí es que con este acostumbramiento, como nos señalaba, la guerra, esta cotidianidad de la guerra, tanto tiempo, que la sensación de la guerra como prisión le pasa, como le ha pasado también en muchos casos, al prisionero que lleva 30 o 40 años en la cárcel. Lo sueltan, sale a la ciudad y no sabe cómo vivir la libertad. La libertad es un problema para él. Y entonces hay esa imagen, no sé quién construyó esa imagen, del prisionero que se libera y pide regresar a la cárcel, porque en la cárcel ya tiene la cotidianidad organizada, tiene los espacios organizados, tiene la comida garantizada. Es decir, la cárcel se volvió, que es su entorno de opresión, al mismo tiempo su entorno de organización de su vida y de su cotidianidad, y el exterior se le vuelve amenazante. Hay un poco, me parece, como de eso en la sociedad en general con el tema de la paz. La paz que estaba siendo soñada, cuando se logra, desorganiza todo, porque todo el pensamiento, pues, ya, de las estructuras mentales, desorganiza las estructuras mentales que están acostumbradas a pensarse en la guerra, y de pronto tener que pensarse en la paz exige mucho esfuerzo y seguramente exige mucho tiempo. Y por eso quizás aquí el mejor aliado para la conciliación de estos procesos sea el tiempo más que los gobiernos. Y luego, bueno, otro punto que yo quisiera señalar a lo que tú dices, Ponciano, que creo que es muy importante y no lo marqué también. El proceso de paz se convirtió en un gran proceso participativo, ¿verdad? ¿Cómo opera en sus fases el proceso de paz? Se sientan dos actores de la guerra, el Estado en la insurgencia, se sientan a negociar unas condiciones
digamos, determinación de la guerra. Pero en toda la institucionalidad y en el proceso mismo de defender la paz, pues se va generando una enorme movilización ciudadana. Entonces el tema de la paz y de la participación, que era visto como un tema de los actores armados todavía, digamos, la mesa de negociaciones todavía piensa la sociedad como guerra, ¿cierto? Está pensada como guerra, se está resolviendo como guerra, está en la mesa. Pero lo que hacen también las conversaciones al mismo tiempo y la paz es, digo yo, agrandar la mesa de la deliberación pública. Cada vez van entrando más y más actores al debate público sobre la paz. Entonces, si antes el tema era esencialmente de las víctimas, el tema de la paz se vuelve un tema de sociedad. Quieren entrar los militares, quieren entrar los terratenientes, quieren entrar todos quieren entrar allí. Entonces, sí, la paz se vuelve, digamos, como un punto de arranque de una enorme movilización ciudadana. Seguramente en muchos aspectos todavía muy confrontacional, pero no deja de ser interesante que la paz finalmente sacude perezas e inercias sociales muy grandes, ¿no? Las sacude. Y eso no tiene regreso. Creo que eso no tiene regreso. Sí. Gonzalo, pues muchísimas gracias. En verdad uno podría seguir conversando largamente. Tan interesante el tema, puntos de comparación. Claro que sí. Usted me queda debiendo a mí la charla suya. Ya vaya a escucharlo. Ponciano, disculpa, hay una pregunta en el chat de preguntas. Oh, perdón. No veo. No, era una conversación inicial. No. Aquí hay una pregunta que dice, Alfonso, ¿con qué aparatos ideológicos y desde qué recursos simbólicos los grupos armados legitiman discursivamente la violencia política? Sí, ok. Sí, esta es la discusión sobre el origen del conflicto. Entonces, date cuenta que en el caso nuestro, esa pregunta dio origen en el curso de las negociaciones a una comisión. Hubo una comisión especial para definir el tema del origen. Porque, ¿cuál es el primer tema que se pone en la mesa? El primer tema que se pone en la mesa de negociaciones es ¿quién tiró la primera piedra? ¿Quién tiró la primera piedra? ¿Es cierto? Entonces, el Estado dice, el gobierno dice, el origen de la violencia es el alzamiento de los grupos armados a partir de los años 60 contra la gran democracia colombiana que compite en términos de legitimidad en Latinoamérica con la del Uruguay. Es más o menos el discurso oficial. ¿Okay? ¿Qué dice la guerrilla? No, señores, nosotros nos levantamos contra un Estado opresor que viene desde la violencia, por lo menos desde fines de los años 40, cuando el Estado y las fuerzas de las élites de este país asesinaron la promesa democrática que representaba el gaitanismo. Entonces, miren ustedes, entonces sí, ese tema del origen, ¿qué es lo que justifica la violencia? Está muy desde el punto de partida de la negociación, y yo creo que una de las virtudes del proceso de negociación fue que no esquivó ninguno de estos temas gruesos que tenían siempre los procesos de negociación. El Estado finalmente terminó aceptando que había unas injusticias originarias que daban origen a la violencia, y por eso aceptaron poner, que era la bandera de las FARC, el tema agrario, fue sobre esa bandera que montaron todo su discurso legitimador de la rebelión. Es una rebelión de unos campesinos perseguidos contra un Estado perseguidor, ¿sí? Digamos, en lo más simple es eso. El Estado aceptó eso y puso eso primer punto de la agenda. Fue un gesto tremendo del Estado
a la insurgencia. Aceptó que se negociara, pero el gobierno le da el otro giro que yo señalaba. Sí, esta es una reclamación legítima de ustedes, pero esto no es asunto solamente de ustedes. Esto de todo el mundo agrario de este país y tenemos una deuda histórica con él y compartidamente ustedes, insurgencia y nosotros, vamos a darle respuesta a ese tema. ¿No? Miren las variaciones, digamos, de la construcción de los sujetos y de los temas de la negociación que se van haciendo ahí. Y bueno, ese fue el tema entonces. Miren lo curioso, pues como anécdota. Este informe que se encargó una comisión que se llamó la Comisión Histórica del Conflicto para poner ese tema nomás del origen. Fue una comisión bipartita. Seis miembros de la insurgencia, 6 miembros puestos por el gobierno. No se pudieron poner de acuerdo en nada. Entonces hubo, por un lado, el informe de los asociados al gobierno teóricamente, el informe de los asociados a la insurgencia, pero todos, cada uno con su informe. Entonces son 12 informes. Entonces no hubo un informe de esa Comisión Histórica del Conflicto de acuerdo, de memoria compartida sobre el origen del conflicto. Es decir, es que poner el tema del origen es poner el tema de la responsabilidad. Esa es la importancia del tema del origen. ¿Quién es el responsable? ¿Sí? Y seguramente eso va a seguir siendo objeto de debate. Digamos, transitoriamente hubo una salida. Lo pusieron ambos, primer punto de la agenda. ¿Qué significa ese punto? Es que ese punto ya puesto es enorme, ya es para decirle a la sociedad, miren, ustedes tienen que seguir discutiendo este punto, ¿no? ¿Y qué se esperaba del Estado? Que ayudara a resolver el debate de la sociedad sobre el punto. Pero encontramos que este primer gobierno no está interesado en que ese punto se resuelva. En el punto que menos le interesa resolver a este gobierno es el tema 1 de los acuerdos, porque es el peso de todas las élites agrarias ligadas a los narcos, a los paramilitares, etcétera. Aceptar ese primer punto tiene consecuencias también en la institucionalidad judicial de la paz, porque es aceptar que esos responsables de las élites finalmente tienen que ir a juicio a esos tribunales. Ese es el tema hoy, ¿no? Y por eso, paradójicamente, Uribe, ahora se señala eso, Uribe, que fue el gran enemigo del proceso y de los acuerdos de paz, porque era un acuerdo de impunidad, está proponiendo ahora la amnistía total. ¿La amnistía total para quién? Para él y sus aliados, obviamente. Sí, una acotación mínima. Yo tendría la esperanza que, dado que esto es algo que nos va a llevar tiempo en Colombia, eventualmente podamos tener un desenlace similar al argentino. Dejemos de pensar que lo ocurrido en Colombia es algo que compete únicamente a quienes tenían armas, ¿cierto? Sí, en Argentina decían era una dictadura militar. Y en el relato actual, consensuado por todos los argentinos, se habla de dictadura cívico-militar eclesiástica. Entonces, por supuesto, no tenemos ningún empresario con un juicio, ¿no? No sabemos quién financió qué, pero al menos desde la manera de mencionar el pasado y darle este nombre, se está asumiendo que no era únicamente una pelea de los dictadores o de la junta militar contra Montoneros y las otras insurgencias. Yo creo que en Colombia podemos llegar a transitar a eso. Ojalá, sería deseable. Y lo otro también que sería bueno verlo, no solo como una ganancia estratégica, sino también con que, también como hubo un recambio en el directorio de las FARC, se cerró el ciclo de tiro fijo con su muerte, y esa manera de ejercer violencia, también la sociedad está en un nuevo ciclo. Los paros que hemos visto en 2021, pero también en 2019, 2018, dan cuenta de una nueva generación de colombianos, que no son esos colombianos que se rasgan las vestiduras por un partido, que son colombianos que tienen, y en esto un poco trato de pensar la pregunta que hace Valeria, son colombianos que se preguntan cuestiones vinculadas con la etnicidad, con el género, con la cultura, que no están enfrascados en la violencia política como ocurría en las generaciones de finales del siglo XX. Así que yo creo que eso también es muy auspicioso respecto de cómo nos podemos pensar como sociedad hacia adelante. Claramente una sociedad más diversa, con problemáticas que exceden en mucho la violencia política, que de algún modo eclipsó
todas las preocupaciones y todas las demandas que teníamos los ciudadanos, pero que me parece que están emergiendo por la fuerza. Eso se hizo evidente este año. De acuerdo. Muchas gracias, Paola. Bueno, Gonzalo, muchísimas gracias. A ustedes. Muy linda y tan enriquecedora conversación con ustedes, los tres. Y gracias a todos. Nada, muchas gracias, Gonzalo. Qué gusto. Seguimos en contacto. Igualmente, Luciano, muchísimas gracias a ti, muchísimas gracias, Paola, Valeria, y a todos los que contribuyeron a que se generara este espacio. Un gran abrazo, realmente, muchas gracias. De igual Muchas manera, gracias. gracias. Chao, chao. Chao, chao.